doctor Ernesto, a ver, yo he leído parte de la reforma, del proyecto de reforma, no lo he leído todo, tengo que ser honesto, pero me encontré con que, a ver, están pensando en incrementar también un impuesto, un tributo, por ejemplo, la utilización de tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, de las transacciones bancarias. Es decir, no solamente se va a cobrar IVA, no solamente se va a obligar a declarar renta a personas que en 2, 3 años ganen 1.600.000 pesos, sino también cada vez que utilicemos los servicios bancarios, entonces también va a haber tributo. Es decir, vamos a tener impuestos hasta por usar la plata. Es que David, cuando usted lee el cuerpo del proyecto de reforma, ¿cierto? Encuentra, como usted bien lo dice, una cantidad, lo que generalmente llamamos la letra menuda, ¿cierto? Una cantidad de cosas que a todas luces atentan contra las finanzas personales de las clases menos favorecidas. Eso no tiene duda. Yo creo que todas las personas que tengan la oportunidad y se den a la tarea de leer el proyecto, como les digo, van a encontrar no solamente los temas gruesos, generalmente los analistas se detienen, pues como tiene que ser David, a revisar los temas gruesos. Por ejemplo, el tema del IVA, ¿cierto? El gobierno nacional en ese aspecto espera recaudar cerca de 7.3 billones de pesos y los 17 restantes o 16 restantes para completar los 23 lo hace a punta de, 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 de otros impuestos. Y ahí es donde hay en el cuerpo de la reforma, como usted lo señala, pues una serie de impuestos adicionales, ¿cierto? Que van a volver mucho más difícil la situación. Por ejemplo, hay un tema preocupante también, David, que si usted lo ha tenido la posibilidad de revisarlo ya, el tema de la vivienda de interés social. Un tema tan importante para este país, para las clases menos favorecidas, David, se va a ver seriamente afectado. ¿Por qué? Porque como decíamos también hace un momento, al quitarle la categoría de exentos a ciertos insumos y llevarlos excluidos, pues los costos de producción o de fabricación, digamos, de una vivienda se van a encarecer entre el 5 y el 7%. ¿Y eso en contra de quién va? Pues de las clases menos favorecidas. Usted tal vez, el gobierno piensa que la ciudadanía no lo puede ver en el análisis que se hace generalmente, pero está planteado en la reforma tributaria, en el proyecto de reforma tributaria. Y así va a encontrar muchos más, David, que afectan negativamente a la ciudadanía. Otro, por ejemplo, el tema del impuesto a los vehículos. Se les crea al vehículo, al impuesto que pagamos regularmente en los departamentos, por ejemplo, se les crea un impuesto adicional que tiene que ver con una tasa al medio ambiente. Eso va a encarecer el impuesto de vehículos, ¿cierto? Y muchos más, David, es que realmente, como dijimos, somos justos en reconocer que el espíritu de la reforma puede ser muy positivo, pero definitivamente el cómo el gobierno nacional pretende financiarlo, creo que todo el mundo coincide en eso, pues está soportado en los hombros de las clases menos favorecidas. Ayer leía un poco qué es lo que va a hacer el actual presidente de los Estados Unidos. David, pues sencillamente, fácilmente, cargarle la mano al incremento en los tributos de las empresas mucho Claro. más sólidas, mucho más ricas de los Estados Unidos y a los poderosos, digamos, económicamente en los Estados Unidos, como tiene que ser. Las empresas que generen utilidades por encima de cierto monto son sujetos de un impuesto mucho más alto. Las personas naturales, millonarios en los Estados Unidos, pues tienen la capacidad de pagar un impuesto mucho más alto y que el ciudadano de a pie pues no lo pague o pague en una proporción mucho más baja. El sistema financiero en Colombia, David, no, Sí. creo que es el único Gana, sector gana, que en gana. medio de la pandemia gana es el sector financiero. Billones de pesos, creo que ya, si no estoy mal, el año pasado estuvo alrededor de 6 billones de pesos de utilidades, David, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional
nunca le clava, por utilizar un término muy castizo, nunca le clava la mano a este sector que es importante para la economía, pero que realmente no debe ser, no es tratado como debe ser tratado o como se pretende tratar a la clase media baja, digo yo, con esta reforma. Entonces sí, en el cuerpo de la reforma, si usted la sigue revisando, va a encontrar una cantidad de cosas que a todas luces la vuelve negativa desde el punto de vista de financiación. Y lo que decíamos casi un comienzo, David, no se ataca, no se ataca, no se Claro, los problemas. plantea en la reforma mecanismos claros, válidos para contrarrestar el tema de la evasión. Por ejemplo, no hay un mecanismo claro que diga vamos a bajar la evasión de 40 billones a 20 millones, ¿cierto? Sí. No, simplemente el gobierno nacional le deja una tarea a la DIAN y la DIAN al final termina diciendo no pudimos bajar los índices de evasión y nos mantenemos en el mismo promedio del año pasado. Y ya suficientemente hemos dicho el tema de la corrupción, pues que se mantiene y que en este país lastimosamente, a pesar de todo lo que sucede diariamente, los actos de corrupción que atentan contra las finanzas públicas, contra la plata de la ciudadanía, David, pues son pan de todos los días y no se puede, no se vislumbra una solución. Y lo decía muy bien el doctor David, Damir, los gastos del Estado hacia arriba, ya hablábamos de estas plantas de personal que se van a aumentar en la Procuraduría, Contraloría, Registraduría, el tema de la compra de los aviones que están alrededor de 12 billones de pesos, es algo que el gobierno nacional lo va a hacer, David, lo va a hacer con el argumento de que es un proyecto que ya venía y que es un proyecto de seguridad nacional. Pero también, si usted revisa literatura, David, encuentra, por ejemplo, que Brasil, con una población de 150 millones de habitantes, casi que 3 veces, 5 veces la nuestra, Sí. Tiene unos gastos militares, David, en el cerca del 2%. Y en Colombia estamos con 48 millones de colombianos, unos gastos para el sector de la defensa por encima de los 3 puntos del PIB. Entonces, mire las contradicciones, ¿cierto? Sí. Mire las contradicciones. Mantenemos programas de televisión que poco le están aportando y que le cuestan al Estado. Es que esa sumatoria Sí, de pequeñas cosas finalmente atentan contra las finanzas